Dice así la palabra de Dios. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 18. Jesús le dijo: ¿por qué me has llamado bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, ni digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 20. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Versículo 26. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién, pues, podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. 29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Señor, te doy gracias por tu inmensa misericordia. Con temor y temblor, Señor, detrás de este púlpito, presento delante de ti mi corazón, rogándote e implorándote, por favor, que tengas misericordia de mí. Reconozco, Señor, la responsabilidad que reposa sobre mis lomos en este momento al estar predicando tu palabra, al traer este mensaje de parte de ti, pero también delante de ti, como lo dijo Pablo. Ayúdame, por favor, Señor, con toda reverencia y temor, a mantenerme fiel a lo que este texto quiere decir, respetando, Señor, la esencia de lo que está intrínseco en él, presentando, Señor, este mensaje, Dios, para la sana edificación de todos los que están presentes en este lugar. Por tal razón, Espíritu Santo, te pido que me ayudes. Reconozco mi incapacidad, Señor, y mi ineptitud delante de ti y delante, Señor, del texto ante el cual estoy. Te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy es domingo 27 de octubre del 2024, y por misericordia del Señor hemos llegado al versículo 10 del Evangelio de Marcos, específicamente versículos 17 al 31, como lo hemos leído en esta mañana. Y el nombre para todos los que están presentes en este lugar con relación a este pasaje es: Cristo, la verdadera riqueza. Cristo, la verdadera riqueza. Esta es la palabra de Dios. Ciertamente, hermanos, nosotros vivimos en una sociedad donde se encuentran más oportunidades que nunca en este tiempo para todos nosotros. Y ciertamente donde a la vez las personas viven sus vidas con más ansiedades y más tristezas que nunca. La cultura en la cual nos encontramos actualmente, la cultura del dime cuánto tienes y te diré cuánto vales, empuja a todos a un mundo de consumismo y de competencia ciertamente devastador. Un mundo donde los seres humanos se sumergen, perdiéndose en una carrera insaciable, una carrera egoísta, donde su Señor es lastimosamente su propio vientre, el cual les pide cada vez más, más y más. Tanto adultos como jóvenes corren como roedores, por no decir otra palabra, desesperados para poder satisfacer las demandas estériles que esta sociedad nos impone. Siempre desesperados para alcanzar los estándares sociales que nos bombardean diariamente y nos dicen: tienes que conseguir algo más, tienes que conseguir un título más, tienes que conseguir un salario más, una entrevista más, un móvil más, un seguidor más.
una pareja más. Y bueno, pare usted de contar. Una experiencia más, una casa más, un carro más. Con esta tendencia es con la que el mundo nos bombardea en la actualidad. Pero siempre hay algo que les deja a esas personas interiormente insatisfechos. Y es que esa es la realidad de los seres humanos. Siempre vamos a estar insatisfechos, porque de por sí esa es la inclinación del corazón del hombre. Enfocados en el materialismo, enfocados en un mundo superficial que nos traga, que nos hunde en él, pretendiéndonos hacer que corramos detrás de las cosas materiales como aquello que aparentemente nos puede hacer felices. Pero la verdad es que en el fondo siempre habrá esa voz diciéndonos una y otra vez: aún te hace falta una cosa. Aún te hace falta algo. Y la esencia de este mensaje, hermanos, en esta mañana, es fácil de enseñar. Es muy fácil de disertarla y de presentarla, pero Jesús dice que es muy difícil de practicarla. Aunque esto es algo muy digerible por todos los que estamos en este lugar y que a tientas y de primeras podemos entenderlo de manera muy fácil, aunque sea fácil de entenderlo, el meollo es que es muy difícil de ponerlo por práctica. ¿Por qué? Porque si hacemos una encuesta, todos los que estamos acá del 100%, sabemos que nosotros nunca podremos colocar en comparación a lo que el Señor Jesucristo nos ofrece con lo que este mundo materialista nos ofrece. Y todos sabemos eso, pero una cosa es saberlo y otra cosa es ponerlo ¿por qué? Por obra, ponerlo en práctica. Y hermanos, sin embargo, es vital para todos nosotros que recibamos en esta mañana la esencia de esta enseñanza que tenemos delante de este pasaje ante el cual nos presentamos. Y la esencia es esta: la verdadera riqueza de nuestras vidas consiste en dejarlo todo para poseer a Cristo. Y quiero presentar esto como un argumento en esta mañana ante el cual nos vamos a estar relacionando para poder comprender este pasaje. Vuelvo a repetirlo: la verdadera riqueza de nuestras vidas consiste en dejarlo todo para poseer a Cristo. Vamos a dividir este mensaje en tres partes. Comencemos viendo una explicación de este episodio para poder entenderlo. Y la primera división que hacemos, o la primera enseñanza que podríamos tener acá, es la siguiente. Podríamos llamarla un joven aparentemente rico. ¿Ok? Para los que están anotando, este es mi primer punto. Un joven aparentemente rico. Y esto lo tenemos desde los versículos 17 hasta el versículo 22. El episodio comienza con uno que vino ¿ante quién? Ante nuestro Señor Jesucristo. Uno que lo tenía aparentemente todo. Lo tenía todo. Lo tenía todo para estar satisfecho. Si lo vemos a la luz de los tres evangelios que hablan de esta historia, vemos ciertas características que nos dicen, según la Biblia y según lo que los evangelios nos presentan, nos dicen y nos hablan acerca de este joven que aparentemente lo tenía todo. Entre las cosas que él tenía, se nos dice que tenía juventud. Era una persona aparentemente muy joven. Otra cosa que vemos en este joven es que tenía mucho dinero. Además de eso, tenía prestigio, ya que se presume que era un dirigente seguramente de una sinagoga en aquel entonces. Y por último, se nos dice de que era buena gente. Según su propio criterio, este hombre estaba bien ante todos los círculos sociales y religiosos para aquel entonces. Sin embargo, aún en su interior había algo que le decía de que no estaba completo. Por tal razón es que vemos que él sale corriendo. A pesar de tener todas estas cosas que hace este joven, sale corriendo a donde está Jesús y se hinca delante de él. Ya de entrada podemos entender acá que nada, absolutamente nada, de lo que este mundo nos pueda ofrecer puede traer una verdadera satisfacción a nuestras vidas. Si el mundo o lo que el mundo nos ofrece nos dejara en un estado completamente de satisfacción, pues de entrada no viéramos a este joven corriendo detrás de Jesús, pidiéndole que le mostrara cuál era el verdadero camino hacia la vida eterna. Sorprende su manera de acercarse a Jesús. Vemos que este joven está insatisfecho. Vemos que nos sorprende su forma de acercarse a Jesús. El texto dice que ¿cómo llega él delante de Jesús? ¿Cómo llega? ¿Llega caminando? No. ¿Cómo llega? Llega corriendo delante de Jesús. Se reconoce que para aquel entonces los hombres no solían ir por la calle corriendo. Era algo que no era muy usual, ya que en aquel entonces, ¿cuál era lo que comúnmente usaba? ¿Cuál era la vestidura que normalmente usaban? Túnicas. Y pues obviamente para poder hacer esto, él iba a tener que levantarse esa túnica para poder correr. Y eso
era visto como algo completamente indigno, algo que no era inusual. Era más bien como hacer el ridículo tener este tipo de actitudes. Así que esto no se hacía. Sin embargo, este joven lo hizo delante de todos los presentes. Pero también la postura que él hizo, dice que llegó hincado de rodillas. Esto nos está hablando de una postura de humillación. También dice que fue delante de Jesús. Ya para este entonces, el ir delante de Jesús y sobre todo hincándose delante de la presencia de Jesucristo era algo completamente peligroso para ese momento. ¿Por qué? Debido a que ya los fariseos tenían puesto en la mira ¿a quién? Al Señor Jesucristo para matarlo. Ya lo tenían allí en la lista negra, y presentarse delante de Jesús con este tipo de actitudes, siendo este joven una persona socialmente conocida y religiosamente conocida, pues no era nada agradable en ese momento. Dice que fue que mientras que iba Jesús por ese camino, Jesús iba ¿por dónde? Iba por su camino en plena calle. Quizás habían multitudes que lo rodeaban, que rodeaban al Señor Jesús, y él se acercó a Jesús de manera pública, de manera visible, que todos los que estaban presentes lo estaban observando. Por tal razón, eso no era algo muy positivo para la vida de este joven. Él no hizo como Nicodemo. ¿Qué hizo Nicodemo? Nicodemo llegó de noche, registra la palabra. Él no lo hizo en secreto. Este joven, hermanos, lo hizo de manera pública. Y por último vemos que este joven también se acerca reconociendo al Señor Jesucristo como un maestro. ¿Cuáles son las palabras que él expresa? Maestro bueno. Y aquí vemos esta preocupación sincera que él muestra, donde le dice: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Por todas estas actitudes que este joven presenta, cualquiera de nosotros hubiera dicho que este joven ya estaba completamente convertido. El hecho de llegar así desesperado, de decir públicamente, de reconocer a Jesucristo públicamente y llamarle Señor, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Cualquiera de nosotros que hubiese estado en ese contexto hubiese dicho: ya este hombre se convirtió, gloria a Dios, vamos a bautizarlo y que se haga miembro de la iglesia ya en este preciso momento. Pero Jesús, hermanos, nos deja ver a través de la conversación con este joven que eso no era así. Que este joven aparentemente mostraba por fuera que ya tenía todos los calificativos para ser un verdadero creyente. Pero la verdad es que Jesucristo, a través de su conversación con él, nos deja ver que esto no era así. Si recordamos el capítulo anterior, este joven no se está acercando a Jesús como un niño. ¿Se acuerda que lo hablamos la semana pasada? Este hombre no se está acercando a Jesús como un niño, sino que se está acercando a Jesús como lo que más lo representaba a él. Se estaba acercando como un rico prominente. Se estaba acercando como una persona que aparentemente delante de la sociedad era un bonachón. Una persona reconocida que tenía cierto prestigio y cierta elegancia y cierta categoría. Y lo podemos notar en la pregunta que él le hace. Él le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús quiere ayudarle a él en ese preciso momento a conocerse un poco más, a que en realidad viera cuál era la condición que había en su corazón, y lo primero que hace es ponerlo en su lugar, mostrándole el estándar de bondad del verdadero y único Dios. Él se creía bueno. Este joven, aparentemente delante de los demás, era bueno. Él se creía justo, se creía justificado, se creía bueno. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús le muestra el verdadero estándar de bondad, haciendo reconocer que el único bueno verdaderamente era ¿quién? Era Dios. Versículo 18, por favor, lea la palabra. Aquí no estamos para ser entretenidos, aquí estamos para leer la palabra. Versículo 18, Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Aquí Jesús no está esquivando la pregunta. Él está yendo directo al punto, bajo la premisa de que Él solamente es un maestro. Según lo que dice este joven, Jesús le quiere hacer ver que su concepto de bondad, de lo que es bueno o malo, es demasiado superficial. Él está diciendo: este concepto de bondad que tú hablas, al acercarte a mí y decirme esto, quiero decirte algo, es completamente superficial. Él se está acercando a Jesús diciéndole de una manera superficial: Maestro bueno. Y esa misma superficialidad con la que él se estaba acercando a Jesús era la misma superficialidad con la que él tenía un estándar hacia él mismo de su propia bondad. Entonces Jesús lo enfrenta con el verdadero estándar de la bondad, diciéndole: Dios es el único bueno. Y la bondad de Dios se revela ¿en dónde? En su ley, en su palabra. Por eso Jesús dice, versículo 19, lea conmigo: los mandatos sabes. Los mandatos sabes. Y vemos cómo Jesús le menciona una parte del decálogo de los 10 mandamientos.
Ahora sabemos que la intención de la ley va más allá de la conducta y requiere también una actitud del corazón, una actitud de obediencia ciertamente, pero que va más allá de la conducta, sino de una actitud del corazón. Pero este joven, conforme al judaísmo de la escuela mayoritaria de ese entonces, ¿cuál era la escuela mayoritaria? Los fariseos, y él se acercó así, fariseo, rabínico. Él pasa por alto esto y él responde de una manera muy atrevida en el versículo 20. Vea la forma atrevida como él le responde en el versículo 20. Maestro, véalo. Maestro, por favor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Desde que yo era un niño, he guardado todos estos mandamientos. Pero aquí nosotros, como iglesia, podemos hacernos una pregunta. Si eso es verdad, ¿a qué se debe entonces tanta inseguridad? Si él en ese momento, maestro, todo esto lo estoy guardando desde niño, entonces se supone que si lo has guardado desde niño, eso sería suficiente para ti, según tu criterio fariseico, ser eso suficiente para tu propia ¿qué? Salvación. Si estás cumpliendo la ley, si estás cumpliendo con todo eso, entonces ¿por qué vienes con tanta inseguridad delante de mí, preguntándome dónde está la vida eterna, si según tu criterio fariseico ya tú estás cumpliendo todo, no necesitas venir delante de mí? Y es que, hermanos, eso es lo que pasa cuando tú confías en tus buenas obras para ganar el favor de Dios. Entras en una inseguridad absoluta. Nunca sabes cuándo son suficientes, ni qué cantidad, ni en qué calidad. Ninguna persona puede pretender que por realizar obras, que por pretender volver a la ley mosaica o la ley del Antiguo Testamento, con eso va a ganarse el favor de Dios. Ya que la religión de obras, hermanos, ni salva ni sacia, porque nunca vas a ver qué tanto estás haciendo. Siempre vas a estar en una carrera constante dependiendo de cuánto haces, Y sabemos que para efectos salvíficos, lo único que nos justifica delante del Señor no es lo que nosotros hacemos, es lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Este joven parecía muy rico por fuera, muy aparentemente rico, pero se encontraba completamente pobre. ¿Por dónde? Por dentro estaba completamente empobrecido. Hermanos, este hombre sencillamente estaba perdido en sus riquezas. Pero Jesús no solo lo enfrenta con la bondad de Dios, Él va más allá y lo enfrenta también con los ídolos que hay en su corazón. Y Marcos dice en el versículo 21, por favor léalo, que Jesús mirándole, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Le amó. Jesús no le dijo, mentiroso, ¿cómo tú vas a decirme eso a mí? ¿Cómo vas tú a decirme que has guardado toda la ley de manera perfecta cada día de tu vida? Jesús no le dijo eso, hermanos. Jesús no hizo eso. Jesús está preocupado porque Él estaba viendo en el corazón de este hombre su condición deplorable en la que se encontraba este joven. Él ve la verdadera pobreza de su corazón y quiere hacérsela ver, porque la verdadera religión, hermanos, no consiste solo en ajustar la conducta a unas reglas que solo se enfocan en hacer y en hacer, sino también en amar a Dios con todo tu corazón. Entonces Jesús le dijo asimismo en el versículo 21, una cosa, léalo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ya que tú dices que hacer obras es lo más importante para ti, ok. Entonces haz eso. Da todo lo que tienes y ven y sígueme, tomando tu ¿qué? Tomando tu cruz. Ahora Jesús no le está pidiendo aquí añadir una obra más a lo que él ya venía diciendo que había hecho. Jesús no le está diciendo eso acá. Jesús le está pidiendo aquí sustituir todas esas obras con las que él pretendía satisfacer su vida o con las que pretendía ganarse el cielo, sustituirlas por una sola, seguir a Jesús tomando su cruz. Y esto, hermanos, nos deja a nosotros una enseñanza de lo que es el verdadero discipulado. Que el verdadero discipulado no se trata de obras ni de prácticas con las cuales yo pretendo ganarme el cielo, sino que es ir en pos de Cristo, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz y siguiéndolo verdaderamente a Él. Jesús les está diciendo, deja todo por mí, deja todo, absolutamente todo por mí. Nunca un rabino había ido tan lejos. Ningún rabino de aquel entonces había tenido esa seguridad de decirle a uno de sus seguidores estas palabras. Sin embargo, Jesús, siendo el Hijo de Dios, Dios mismo, le está hablando de esta gran verdad. Como dice C.S. Lewis, y es muy cierto, hermanos, lo que él dice, o Jesús es Dios,
o es un mentiroso o un lunático, pero no me vengas con esa de que Jesús es simplemente un maestro bueno. O Jesús, hermanos, lo es todo para ti, o Jesús sencillamente no lo es nada. Y esto es algo con lo cual nosotros tenemos que confrontarnos en esta mañana. O Jesús verdaderamente lo es todo para ti, o Jesús sencillamente es nada. Con Jesús no hay medias tintas. Con Jesús no existe tal cosa como que Jesús lo es todo para mí, pero también le tengo mucho aprecio y valor a tal cosa, y sin ella no podría vivir. Sencillamente con eso estás reconociendo que Jesús, en realidad, hermano, no es todo para ti. Lo que Jesús le está pidiendo a este joven es una prueba personal de que verdaderamente Él busca la vida eterna sobre todas las cosas. Eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo acá. Pero versículo 22, léalo por favor. Pero Él, ¿qué hizo? Pero Él, afligido por toda esta palabra. La idea aquí es profundamente abatido. El corazón de este hombre se abatió dentro de él. ¿Qué dice? Se fue triste porque tenía muchas, ¿qué? Muchas posesiones. Lo está leyendo. Para hacerlo un poco más gráfico, hermanos, para hacer una ilustración acá, cuando Jesús le dice esto a este joven rico, este joven lo que hizo fue lo siguiente. Miró a Jesús y miró su ¿qué? Sus riquezas. Eso fue lo que él hizo. Ante estas palabras tan confrontadoras del Señor Jesucristo, este joven lo que hizo fue mirar a Jesús, pero al mismo tiempo que hizo, volteó a ver su cuenta bancaria. Volteó a ver su cuenta corriente. Volteó a ver todo lo que tenía depositado en el banco, por expresarlo de alguna manera. Y todos sabemos cuál fue su decisión o cuál fue su elección. Él miró a Cristo y su cuenta bancaria y prefirió quedarse con su cuenta bancaria, con su cuenta corriente. Y esto nos deja a nosotros, hermanos, una fuerte enseñanza, tanto para adultos como para jóvenes. Jesús era importante, pero tampoco era para tanto, según el criterio de este joven. Cuando él se acerca con ese desespero de hallar en Jesús algo que fuera diferente y que le asegurara la eternidad. Era importante para este joven, pero en su corazón, Jesús es importante, pero pensándolo bien, si lo comparo con todo lo que tengo, no es tan relevante. Y eso puede estar sucediendo en el corazón de muchos de nosotros, donde aparentemente demostramos por fuera de que estamos apasionados por Jesús, de que daríamos todo por Jesús, que hacemos cosas para Él, buscamos personas para traerlos a la congregación, queremos servir en la congregación muy apasionados, pero a la hora de la verdad, hermanos, cuando Dios nos coloca en una situación donde tenemos que elegir entre Él y todas las cosas que tal vez hemos logrado durante nuestra vida, y allí usted puede colocar cualquier cosa que usted haya logrado y que usted presuma que le dé seguridad. Cuando llega ese momento de elegir, lastimosamente, muchas veces ponemos en duda lo que decimos creer. Recordemos que fue él mismo, este mismo joven, que llegó desesperado, pidiéndole al Señor Jesús, muéstrame la vida eterna. Y fue el mismo Señor Jesús, hermanos, que puso con relación al amor por las riquezas unas palabras muy contundentes en Mateo 6, versículo 21. Por favor, sin quitar el dedo de Marcos, vaya allá. ¿Qué dijo el Señor Jesús con relación al tema de las riquezas? En Mateo 6, 21. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu ¿qué? Tu corazón. Dando a entender, hermanos, con esto, que tu corazón y tus fuerzas van a estar en aquello que verdaderamente es lo más importante para ti. En aquello en lo cual tú más inviertes tiempo, fuerzas, tu dedicación, tu pasión. Eso, hermanos, definitivamente es lo que representa verdaderamente tu corazón, representa verdaderamente tu tesoro. Este joven no vio a Jesús como el gran tesoro escondido, como la perla de gran precio. Y ojo, la enseñanza principal aquí no es lo que tú debes hacer con tu dinero, sino con los ídolos de tu corazón. Porque la esencia aquí es en los ídolos que se han metido en nuestros corazones y que se han entronado allí en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Es un tema de ídolos, hermanos, porque no es solamente con el tema del dinero. Puede ser con cualquier cosa que tú mismo te has encargado. En tu lejanía de la palabra y en tu falta de entendimiento de las cosas de Dios, tú mismo te has encargado de entronar cosas en tu corazón que definitivamente se han convertido en un ídolo y que está causando un cáncer maligno, que si no estás pendiente de ello, hermano, puedes permitir que ese cáncer de la idolatría haga metástasis, haciendo que un día no haya ya oportunidad para ti. Necesitamos vigilar los ídolos de nuestro corazón.
Un pastor puede llegar a convertirse en el ídolo de tu corazón, donde confías solamente en él, en lo que él te dice, mas no en lo que la palabra dice. Un hombre puede convertirse en un ídolo de tu corazón, un esposo, una esposa, un hijo, cualquier cosa material que sencillamente pretenda convertirse en algo en lo cual tú depositas tu confianza en absoluto. Lastimosamente, hermanos, eso puede llegar a convertirse en un ídolo que está afectando y carcomiendo tu vida espiritual. Por tal razón, no puede haber absolutamente nada en nuestros corazones que no sea la persona de Cristo, el único en el cual el Señor ha dejado la potestad y el poder para poder traer salvación a nuestras vidas. Sea tu dinero, sea tu prestigio, sean tus aspiraciones. Vaya que ese tema de las aspiraciones es muy peligroso. Yo aspiro a tal cosa, pastor. Yo aspiro algún día a lograr esto, aspiro a lograr aquello. Y lastimosamente se te pasan los años detrás de esas aspiraciones, olvidándote de lo más importante. Invirtiendo tiempo, invirtiendo juventud, invirtiendo aún dinero, desgastando tu vida por esas aspiraciones terrenales, olvidándote de lo más importante, que es verdaderamente hallar la vida eterna en Cristo, conociéndolo únicamente a Él. Las aspiraciones, lo que sea donde estés encontrando significado, seguridad, satisfacción en la vida, si eso, hermano, se interpone entre Cristo y tu corazón, tenlo, como lo dijo el apóstol Pablo, tenlo, ¿por qué? Por basura, antes de que arruine tu vida, como se la arruinó a este joven. Este joven lastimosamente arruinó su vida, permitió que el dinero, que las riquezas arruinaran su vida, y tú y yo lo podemos inferir por causa de que él tuvo delante de él al autor y consumador de la vida eterna. ¿Y qué hizo este joven? Sencillamente prefirió, inclinó su balanza hacia las cosas que había logrado. Y esto puede suceder fácilmente con cualquiera de nosotros, de los que estamos en este lugar. Hermanos, de este lado del cielo, de este lado de la eternidad, todos nosotros estamos propensos en algún momento de nuestras vidas a preferir otra cosa antes que al Señor Jesucristo. El llamado aquí es considerar todas esas cosas como secundarias. Ese es el llamado que el Señor Jesucristo está haciéndole a este joven. Llamar todas esas cosas, verlas, considerarlas, todas esas cosas, todas esas riquezas, todos esos éxitos o logros, considerarlas como secundarias, hermanos, comparada con mi necesidad de conocer y seguir al Señor Jesucristo. Esa es la esencia de este mensaje. Y así llegamos a la segunda parte de esta historia, la cual vamos a titular La enseñanza de Jesús sobre las riquezas. La enseñanza de Jesús sobre las riquezas, versículos 23 al 27. Jesús aprovecha esta ocasión, hermanos, para enseñar una vez más a sus discípulos. Y dice el versículo 23, entonces Jesús, mirando alrededor, vea cómo Jesús utiliza este escenario con este joven, se levanta, se abre de él, mira a su alrededor. ¿Y qué dice? Mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y luego, ante la sorpresa de los discípulos, en el versículo 24, porque dice que se asombraron, lo está leyendo, en el versículo 24 matizó, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Vea que aquí Jesucristo está dejando claro en el versículo 24 que la culpa no la tienen las riquezas. Que no es que una persona pueda llegar a lograr ciertas cosas económicas o en el mundo, sino que está en donde, aquí Él nos da la clave, a los que confían, lo está leyendo. El problema es a los que confían, en el que confía en esas riquezas. Y vaya que este joven confió más en sus riquezas, en su posición, en sus títulos, que en lo que Jesús le estaba ofreciendo. Y entonces es allí cuando les da este proverbio muy popular en aquel entonces, versículo 25. ¿Cuál es ese proverbio? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, sea como sea que tú quieras entender ese refrán, no sabemos que hay un sinfín de explicaciones acerca de ese refrán, pero no nos vamos a detener ahorita a eso. Asegúrate, hermanos, asegúrate de que no estás entendiendo algo menos que imposible. Es decir, la posibilidad de que un rico que confía en sus riquezas, o la posibilidad de que una persona que confía en sus títulos y en sus logros de entrar en el reino de Dios es completamente imposible. Al igual que pasar este animal por este objeto es imposible, de la misma manera, hermanos, es imposible para una persona, para un ser humano, que deposites toda su confianza en sus éxitos y en sus logros. Es decir, está fuera del alcance humano entrar al reino de los cielos de esa manera. Porque eso es lo que Jesús está diciendo. Es imposible para aquellos que han permitido que las riquezas calen tan adentro de su corazón, que se les ha convertido en su vida, en su razón de existir,
dependen completamente de ello. Para esas personas es absolutamente difícil. Los discípulos estaban muy perplejos al escuchar esto. Observemos la pregunta del versículo 26, por favor. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Véalo cómo ellos lo ven como imposible. Pero ¿por qué lo veían como imposible y como algo contradictorio? Bueno, para entender el sentido de esta pregunta, debemos entender la mentalidad judía de aquel entonces, donde se pensaba que si había alguien en la sociedad que podía estar seguro del favor de Dios sobre su vida, sin duda era una persona rica, una persona adinerada. Es decir, que en aquel entonces tener riquezas era sinónimo de la bendición de ¿quién? De la bendición de Dios. Dios estaba con ese hombre y con esa mujer si era muy adinerada. Era indudable que alguien pudiera decir, Dios está con ese hombre o Dios no está con ese hombre. Si tienes riquezas, entonces Dios está contigo y por ende tienes el cielo asegurado o ganado. Porque si no fuera así, y es lo que están expresando sus discípulos, entonces Dios no lo iba a bendecir o no lo habría bendecido de esa manera, como aparentemente ese joven estaba bendecido. Este joven pensaba que tenía muchas posesiones, pero lo que está demostrando realmente es que las muchas posesiones lo tenían a él. Y aquí es donde está el peligro, que hay muchas personas que dicen tener cosas, que dicen tener posesiones, pero son esas posesiones las que los tienen a ellos. No son ellos los que dominan sus posesiones o lo que hacen con esas posesiones, sino son esas posesiones las que los gobiernan a tal punto que no pueden vivir sin ellas. ¿Qué tienes tú en este tiempo que te está poseyendo tanto que no puedes vivir sin ella, que no puedes vivir sin él? Tú no tienes nada. Si tu condición es que eso te está poseyendo a tal punto de que no lo puedes dejar ni un día porque sientes inseguridad, entonces tú no tienes nada. Esa cosa te tiene a ti y te tiene dominado. Hermano, necesitamos reflexionar en esto. Necesitamos razonar en esto. Es muy importante. Y eso, hermanos, le impide a este joven ver la verdadera riqueza. La vida eterna que él quiere buscar es Cristo mismo. Pero lastimosamente este hombre la desechó en ese momento. La enseñanza de Jesús sobre las riquezas no es que ser rico sea malo. Ojo con eso. O que ser rico es pecado. Abraham ciertamente era ¿qué? Rico. Tenemos el caso de Job. Tenemos el caso de José, que Dios lo exaltó y llegó a amasar tantas riquezas en Egipto. Vemos el caso de Cornelio. Tenemos un sinfín de casos en la Biblia de personas que eran adineradas y al mismo tiempo tenían el favor de Dios. Pero ser rico en este mundo puede ponerle muy difícil el asunto de pensar en las riquezas eternas. No es que tener ciertas riquezas sea malo, pero sí puede hacer las riquezas que a una persona la bandera se le coloque muy alta para entonces esta persona poder dejar de ver sus riquezas terrenales para ver las riquezas eternas. En ese sentido, se le puede hacer muy difícil. El dinero tiene la cualidad de poder volverse un ídolo, hermanos, muy poderoso en la vida de un ser humano. Pablo describe a Timoteo en su primera carta, puede verificarlo, capítulo 6, versículo 10, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, diciéndole, ¿qué le dice allí? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Si lo está leyendo. Y de repente, hermanos, pueden haber personas acá que digan, bueno, pastor, gloria a Dios. Yo no tengo problema con eso porque yo no tengo riquezas. Lo único que tengo son unas 3 kilos de harina pan allá en la casa. Una arañita que se está allí echando colitas en el refrigerador con una telaraña. Cualquiera de nosotros podíamos fácilmente excusarnos de esto. Pero cuidado, hermanos, cuidado. Porque aquí estamos hablando de un tema de idolatría. Y sabemos que para la idolatría cualquier cosa, aún alguna cosa que parezca ser insignificante para otros, para ti se te puede convertir en un ídolo. Porque aunque el enfoque aquí son las riquezas, debemos recordar que el tema central es la idolatría. Es decir, es un tema de idolatría y tal vez puede ser el caso de que no tengas riquezas, pero sí el querer hacerlas se puede convertir en ese ídolo. Hay personas que de repente no tienen riquezas, pero el ir detrás de esas riquezas se le pueden convertir en su peor ídolo. El estar detrás de hacer y hacer plata todo el tiempo, eso también puede ser muy peligroso. Por lo tanto, debemos tener cuidado porque este ídolo puede camuflarse de manera muy fácil. La idolatría, hermanos,
Los ídolos pueden camuflarse muy fácil y vestirse de cualquier cosa. Por tal razón debemos tener cuidado con esos ídolos que se quieren levantar. Porque aún no teniendo dinero, una persona se puede sentir muy atraída a quererlo acumular. Y ese deseo de acumular y acumular se puede convertir en un ídolo muy peligroso. Y aún poderse sentir esa persona insatisfecha y en esa insatisfacción despertar un deseo desesperado de ir detrás de esas riquezas. Esas compras, esa comodidad, esas vacaciones que tanto anhelas para Morrocoy o no sé para qué isla, esa influencia, ese prestigio, ese mirar hacia el futuro, ¿sabe? Que todos tal vez queremos, ese mirar hacia el futuro y decir, estoy tranquilo, estoy relajado porque que venga diciembre, que venga el 31 y eso a mí no me va a quitar la paz, porque ya tengo todo, pastor, todo lo que necesito ya lo tengo. Esa actitud, donde decimos, no necesito nada más, donde digo, ya estoy relajado, tengo 4 familiares en Estados Unidos, remesa asegurada. Esa actitud de confianza exagerada puede convertirse, hermanos, en una idolatría. Lucas 12, del 19 al 21. ¿Qué dijo este hombre? Confiando en sus riquezas, necio, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, vea las palabras, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El amor al dinero, hermanos, se camufla muy bien. No solo tras la codicia de manera evidente, sino también tras la falta de contentamiento con tu vida. La falta de contentamiento también puede convertirse en algo, hermanos, que nos esté afectando. Una persona puede estar evidenciando un fuerte amor por el dinero tras la falta de contentamiento con su vida. Es decir, pueden haber personas que no tengan el dinero en físico, pero la falta de contentamiento que tienen con su vida, se sienten infelices porque no tienen esto, porque no tienen aquello, están demostrando descaradamente y de forma frontal un amor desesperado por el dinero. Pero no solo podemos enfocarnos hacia el dinero como el único ídolo. El reformador protestante Juan Calvino dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y es verdad. Ídolos que prometen darnos todo a cambio de nuestra atención. Porque eso es lo que hace el ídolo. ¿Qué hace? Te promete satisfacción. Te promete esa sensación de seguridad con tal de que tú le dediques toda tu atención. Eso, hermanos, es un ídolo. Y vaya usted sacando cuentas de cuántos ídolos tiene por allí o tenemos por allí. Ídolos que nos empobrecen al igual que este joven rico porque nos alejan de Jesús. ¿Por qué son ídolos? Por eso, hermanos. Porque nos empobrecen. ¿Y por qué nos empobrecen? Porque nos alejan de Jesús. Este joven rico estaba completamente empobrecido en su alma, dentro de él, porque ese ídolo de las riquezas lo había alejado totalmente del Señor. Versículo 27. Entonces Jesús mirándolos, les dijo. Y aquí Jesús le deja una mala noticia y una buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Para los hombres, versículo 27. ¿Lo está leyendo? Para los hombres es que imposible, es decir, tú no puedes cambiar tu propio corazón. Eso es lo que el Señor está diciendo acá. ¿Y la buena noticia cuál es? Para Dios, no. Es decir, para Dios no es imposible. Porque todas las cosas son posibles ¿para quién? Para Dios. La salvación, hermanos, y quiero que se entienda esto. La salvación de principio a fin es de Dios. La salvación en la vida de una persona, desde principio a fin, le pertenece única y exclusivamente a Dios. Y eso, hermanos, debe alejarnos a nosotros, de entristecernos, y más bien debe motivar en nosotros una alegría y un gozo de saber que la salvación no depende de nosotros, sino que es una obra completamente ¿de quién? De nuestro Señor. Que la salvación sea de Dios significa, hermanos, que lo imposible es completamente posible. Y esto nos lleva a la tercera parte de este mensaje, la cual vamos a llamar los discípulos verdaderamente enriquecidos. Los discípulos verdaderamente enriquecidos. Y esto lo vemos de los versículos 28 al 31. Estos discípulos, hermanos, son un ejemplo vivo de la obra salvadora de Dios. Pedro dice en el versículo 28, léalo conmigo. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, véalo,
Yo no sé si esto es un arranque de espiritualidad que Pedro tuvo en ese momento. Él tal vez tuvo la osadía de decir, Señor, pero mira todo lo que nosotros hemos hecho. No vamos en este momento a atacar al pobre Pedro, pero sí veamos lo que en esencia verdaderamente significa el seguir al Señor y dónde está la verdadera riqueza. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Los discípulos, hermanos, son un ejemplo del milagro de la conversión que era imposible para ellos. Si había un grupo de personas, las cuales estaban completamente imposibilitadas de hallar salvación, era ese grupo de pescadores que el Señor llamó para que lo siguieran. Y de la misma manera, en esa misma fila, entramos todos los que estamos hoy en este lugar. Nosotros somos un vivo ejemplo, hermanos, de que la salvación ciertamente es imposible para nosotros, pero que para Dios es completamente ¿qué? Posible, que para nuestro Dios Todopoderoso sí existe la posibilidad de que hallemos salvación. Y ellos también son un ejemplo de la evidencia de lo que es la verdadera conversión, que es renunciar a lo que sea por causa de ¿quién? Por causa del Señor Jesús. Ellos son un buen reflejo, a pesar de todas sus torpezas, a pesar de todos sus errores. Ellos son un vivo ejemplo de aquella frase famosa dicha por el misionero que fue una vez a la selva de Ecuador y murió allí. Jim Elliot, cuando quieran busquen esa historia, cuando él dijo, no es un tonto el que da lo que no puede retener para conseguir lo que no puede perder. Y esto es absolutamente serio. Y miremos lo que Jesús dice en los versículos 29 al 30. Por favor, léalo. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o qué más. Vea que Jesús está atacando todo lo que en aquella cultura representaba algo de valor, tierras por causa de mí. ¿Y de qué? Y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, ¿qué más? Con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. No les voy a mentir, hermanos, pero ciertamente este es uno de los textos favoritos de los predicadores del evangelio de la prosperidad. Con esto enganchan a mucha gente, ¿verdad? Los marean, se los meten en el bolsillo y bueno, le venden esa famosa frase de ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. Ven a Cristo y mira todo lo que vas a obtener. Casas, todo esto lo vas a obtener. ¿Sí lo está leyendo? Y ciertamente, hermanos, eso es nauseabundo. Escuchar a un predicador decir tal cosa genera náuseas, pero lastimosamente es la realidad. Ahora, ¿qué vemos acá? Aunque este texto ciertamente, hermanos, nos dice todo esto, la verdad es que el estar en Cristo nos hace personas bendecidas en el presente y no podemos negar eso. Sin entrar en una línea de prosperidad, pero la verdad es que el estar en Cristo nos hace personas bendecidas en el presente, pero mucho más, escúcheme, y es aquí donde está lo importante, pero mucho más en la eternidad del glorioso reino de nuestro Señor, y es en eso en lo que nosotros debemos poner nuestra mirada. Pero debemos entender que las persecuciones que frecuentemente nosotros atravesamos como cristianos, estas se deben a las bendiciones eternas que tendremos en el reino de los cielos. Por tal razón nosotros no podemos llevar una vida desligada de las persecuciones. Como creyentes nosotros somos llamados a atravesar una y otra vez persecuciones, donde los primeros que se van a levantar son los de nuestra propia casa, para atacarnos, para hacer que reneguemos de nuestra fe en el Señor. ¿Cuántas riquezas podemos tener con Cristo? Hermanos, esa es la pregunta en este momento. La respuesta es, son completamente incalculables. Y a una de ellas en el presente, hermanos, es el pertenecer a la familia del Señor, es decir, a la iglesia. Podemos tener muchas bendiciones, pero una de las bendiciones más sobresalientes que nosotros deberíamos considerar como una de las mayores bendiciones es el poder pertenecer a la familia de Dios. El pertenecer al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, donde somos anexados por la gracia del Señor, anexados para la salvación, es decir, a la iglesia. Y debido, hermano, a esa persecución, es que el seguir a Cristo se convierte para nosotros en una bendición. Es una bendición absoluta, porque nos recuerda de que nosotros estamos aquí. Aunque vengan persecuciones, estas nos recuerdan de que nosotros estamos aquí, pero que esta no es nuestra parada final. Esta no es nuestra parada final, hermanos. Nosotros ciertamente estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Jesús está diciendo aquí que no debemos apegarnos absolutamente a nada de este mundo. Y por supuesto,
hermanos, luego nos habla de la vida eterna con el pero. Él dice ahí, pero. Y Jesús le quiere dejar claro esta última nota. Véalo, versículo 31. Vea el pero allí, lo está leyendo. Pero, ¿qué dice? Muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Con relación a esto, John MacArthur dice, los creyentes seremos todos iguales en el reino de los cielos, en dependencia de la soberanía o de la soberana gracia de Dios. Todos nosotros en el reino de los cielos seremos iguales con relación a la dependencia de la soberana gracia de Dios y no de nosotros, ni de nuestros méritos, sino de lo que Dios quiera hacer según su misericordia. Lo que nosotros seremos en el cielo sencillamente dependerá de la misericordia de ¿quién? De la misericordia de Dios, no de nuestros méritos, no de lo que nosotros hayamos logrado. Nosotros reconozcamos que solo somos pecadores salvos por gracia y entendamos que el galardonar depende absolutamente de ¿quién? Depende de Dios, depende de Dios. Nosotros reconozcamos que somos pecadores salvos por gracia, pero el galardonar depende absolutamente de Dios. Así que no estemos pendientes de galardones, no estemos pendientes de dónde vamos a estar, en qué lugar vamos a estar. Simplemente reconozcamos, hermanos, que por gracia, solo por gracia, hemos sido salvados, estos viles pecadores. Esto es una nota para aquellos que les podría recordar quizás dos cosas. En primer lugar, aunque muchos hayan empezado antes que otros, dependen absolutamente de la misma gracia de Dios que el último que haya llegado. Es decir, hermanos, esto no se trata del que quiere ni del que tiene fuerzas, sino del que Dios tiene misericordia. Esto se trata de la misericordia de Dios. Esto no se trata de que si tú tienes tiempo o que si tienes poco tiempo en el Evangelio. Porque simplemente el que galardona aquí no es un pastor ni una congregación, es el mismo Señor quien lo hace. Y en segundo lugar, esto no consiste solo en empezar bien, sino en terminar bien, en acabar bien con esta carrera que nosotros estamos batallando. Y el terminar bien en esta batalla no depende de nosotros, sino de la misma presencia de Dios, del glorioso Espíritu Santo, de la gracia del Señor que cada día nos empuja y nos anima para seguir perseverando. Es decir, necesitamos continuamente la obra de Dios en nuestro corazón. Necesitamos sacar, hermanos, los ídolos de nuestros corazones continuamente. Continuamente necesitamos sacar esos ídolos. Necesitamos renovar nuestras fuerzas, nuestra identidad, nuestra pasión, nuestra visión acerca de Jesús, acerca del Evangelio continuamente. ¿Qué es el Evangelio verdaderamente para mi vida? Quiero los beneficios del Evangelio, pero no quiero verdaderamente tener al Señor Jesús. Quiero un Salvador, pero no quiero a un Señor. Quiero la salvación, quiero el cielo, pero no quiero estar con Dios. Para todos aquellos que están en este lugar y que sencillamente no quieren nada con Cristo, que están aquí por obligación o solamente por una tradición, déjame decirte algo. El día temible de Jehová, tampoco Dios va a obligar a aquellas personas que no quisieron tener nada con Él aquí mientras que estuvieron con vida. Tampoco Él te va a obligar a que estés con Él por la eternidad. Por tal razón tú sabrás o sabes cuál es el lugar que te espera. Por tal razón debes arrepentirte y reconocer que solo en Cristo está la verdadera satisfacción para tu vida. Hermano, escucha esto. Una vez vista entonces esta explicación de este texto, ahora que hemos visto esto, que hemos visto toda la verdad que esto ilustra, necesitamos ahora ver lo que la verdadera riqueza es en nuestras vidas. ¿Qué es entonces, pastor, la verdadera riqueza? La verdadera riqueza consiste en desprendernos de todo, hermanos. Consiste en desprendernos de todo, empezando por el corazón. Empezando por desprendernos de ese corazón engañoso que una y otra vez nos inclina hacia las cosas de este mundo, para entonces así poseer a Cristo. Veamos a continuación 3 principios sobre la verdadera riqueza de Cristo para tu vida. El primero de ellos, la verdadera riqueza comienza viendo tu verdadera pobreza. Allí es donde empieza la verdadera riqueza. La verdadera riqueza empieza viendo tu verdadera pobreza. Hermanos, cuando Jesús llega en el Sermón del Monte, Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y quiénes eran esos pobres? Aquellos que reconocían que no tenían absolutamente nada para salvarse por sí mismos. Ellos eran los que iban a recibir salvación, no los religiosos que se jactaban de sus leyes y del cumplimiento de sus leyes y de sus normas o de sus dogmas. Solamente aquellos que reconocían su pobreza espiritual podían hallar salvación. De la misma manera, para nosotros, la verdadera riqueza comienza viendo nuestra verdadera pobreza. Cuando nosotros reconocemos que no hay ninguna obra en nosotros para podernos salvar, sino solamente a través de la obra de Jesucristo, es cuando verdaderamente hallamos la salvación y la riqueza verdadera en nuestras vidas. Es allí donde empieza, hermano, cuando tú reconoces tu incapacidad de salvarte por ti mismo. Tú no te vas a salvar por lo que hagas en una congregación. Tú no te vas a salvar por la congregación donde te congregas. Ni porque vayas con el pastor tal, ni porque vayas con la persona tal. No, hermano,
Tú te vas a salvar porque reconozcas que está completamente en una bancarrota espiritual donde el único que puede salvarte es el Señor. Este era el problema principal de este joven. Su riqueza externa le impedía ver su pobreza interna. Esa riqueza externa que él tenía le impedía ver la pobreza interna en la cual él estaba sumergido. ¿Y cómo vamos entonces nosotros a conseguir ver nuestra pobreza espiritual? Bueno, hermano, déjame dejarte aquí un par de pensamientos. En primer lugar, ¿cómo puedo yo ver mi pobreza espiritual? En primer lugar, mírate ante el espejo de la ley de Dios. Mírate ante el espejo de la ley de Dios. Este joven se jactó y dijo, todas estas cosas he hecho desde mi juventud. Desde pequeño las he cumplido. Pero la verdad es que si él se paraba enfrente de esa ley, estaba completamente perdido, porque esa ley se lo iba a consumir en lo absoluto. Hermano, dice Santiago que con tan solo un solo ápice de la ley de Dios que nosotros dejemos de cumplir, con eso estamos incumpliendo con toda la ley. Por tal razón no puede haber ninguna obra, ninguna jactancia con la cual tú te creas que te vas a ganar el cielo. Tú no puedes pretender estar diciendo, ya yo tengo el cielo ganado porque yo hago esto, porque yo hago lo otro. No, hermano, es solamente a través del Señor Jesucristo. Entonces mírate en el espejo de la ley de Dios, mírate ante la palabra. Eso es lo que procuramos nosotros cada domingo cuando venimos ante su palabra, ante su presencia y hacemos confesión de pecado al escuchar la palabra. Cuando al finalizar de escuchar la palabra yo reconozco que he pecado, yo reconozco que he hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Es mirarnos delante de esta palabra y reconocer que sencillamente estamos desnudos ante el Señor y que lo necesitamos. Que necesitamos de su misericordia cada vez más. Cuando nos exponemos ante su palabra, es nuestro deber reconocer que hemos pecado. Nosotros hoy estamos escuchando esta verdad. Y por tal razón debemos reconocer que muchos de nosotros hemos pecado con este asunto de la idolatría. Porque si no es un bendito hombre, si no es una mujer, es un carro, es una casa, un celular, una cosa, cualquier cosa, pero hay un ídolo allí en tu corazón que te hace de que te desveles por él. Sea cualquier cosa, hermano, y solamente usted sabe. Aquello que se ha entronado en tu corazón hasta el punto que te desvives, todas tus fuerzas le imprimes en eso por ir detrás de todo eso. Y al hacer eso, al reconocer eso, estamos dándonos cuenta que delante de la ley de Dios estamos sencillamente desarmados y que estamos pobres delante del Señor y que necesitamos de su salvación, que necesitamos de su justificación divina, que necesitamos de su favor y que solamente en Cristo podemos ser verdaderamente justificados. Entendiendo que al exponernos ante esa palabra quedamos incapaces de poder cumplir la ley, de poder cumplir con esos mandamientos. Y que si vamos a obedecer su palabra, no debemos hacerlo solo ante la letra de la ley, sino al espíritu de la palabra. Como dice Pablo, Jesús muestra su verdadero sentido, o muestra aquí el verdadero sentido del Sermón del Monte. Él muestra que el no matarás, porque tal vez este joven guardaba la ley a su forma, simplemente reverenciando la letra, pero no el verdadero corazón de la ley. Jesús aquí está mostrando lo que él dijo en el Sermón del Monte. Él muestra aquí que el no matarás, que también forma parte de la ¿qué? De la ley, no solo se comete al quitarle la vida a otro. Eso es lo que está queriendo decir Jesús acá. Que el no matarás no solamente consiste en quitarle la vida a otro, sino también al odiarlo. Cuando yo odio a esa otra persona, cuando yo llego a un estado de odio tan bárbaro que termino odiando a esa otra persona, eso también es matar a un hermano o matar a otra persona. Que el no matarás no es solamente, hermanos, clavarle un puñal a alguien, sino que también al guardar resentimiento por esa persona, al no desear encontrártelo nunca más, al arruinar también su reputación. Cuando tú dañas la reputación de alguien, aún en ese momento, hablando a espaldas de esa persona, es como si tú le estuvieras clavando puñales, y estuvieras tú mismo manchando tus vestiduras de la sangre de esa persona. Así que en esencia, en esto, Jesús le está queriendo decir a este joven, tú crees que has estado cumpliendo la ley, pero eso ha sido algo solamente externo. Quiero que entiendas que es un asunto del corazón. Es lo que el Señor le está diciendo acá. Hermanos, si nosotros nos podemos ver en ese error, creyendo que estamos cumpliendo con Dios, haciendo cosas externas o aparentándole cosas a las personas, pero aún estando lejos del corazón de Dios, porque estamos desobedeciendo su palabra en esencia, en la esencia, en lo que eso significa. También Él nos enseñó que no adulterarás. Y ese no adulterarás no solo se comete al abandonar a tu cónyuge por otra persona, sino también al desear con lujuria a otra persona diferente a tu cónyuge. A fantasear con tu imaginación,
al soñar con una vida mejor con otra persona que no sea tu esposa o tu esposo, eso es inmediatamente entrar en adulterio. Él nos enseñó que no robarás, no solo se comete al apropiarte indebidamente de lo que no es tuyo, sino también al codiciar, al envidiar, a la falta de contentamiento con nuestra vida. Eso también, hermanos, es no robarás. No te sientas, hermano, tentado como este joven a abrir tu boca entonces y a decir, pastor, yo estoy bien. Aquí pueden haber personas que pueden estar diciendo, esto no es conmigo. Yo estoy tranquilo porque yo estoy relajado, yo no tengo ídolos en mi corazón. Pero yo te digo en esta mañana, no te sientas tentado como este joven al abrir tu boca rápidamente y decir, pero yo, pastor, cumplo con la palabra a cabalidad. Usted no sabe, mire, lo excelente que yo soy. Es más, siéntese ahí para dar una cátedra para que usted vea cómo yo me sé la palabra. La pregunta es, ¿tú estás verdaderamente cumpliendo eso a través de actos que evidencian tu transformación? Mira la ley de Dios en la cruz de Cristo. Mira la ley de Dios en la cruz de Cristo, manifestando el amor de Dios hacia los demás, reconociendo que injustamente has sido amado por Dios. La cruz de Cristo nos recuerda una y otra vez que nosotros hemos sido amados sin merecerlo. La muerte del mismo Dios, del mismo Señor Jesús en la cruz, es un recordatorio todos los días que Dios nos amó sin nosotros merecerlo en lo absoluto. Pídele a Dios que te ayude a ver tus pecados en este día a la luz de la sombra de esa cruz. Pídele al Señor eso, pero además debes mirarte ante el espejo de esa ley y reconocer que ninguno de los que estamos acá somos dignos de decir tal cosa, de que yo soy irreprochable delante de Dios. Número 2, identifica los ídolos de tu corazón. Y preste atención, por favor, a esto, hermano. Identifica los ídolos de tu corazón. Y esto es con todos los que estamos en este lugar. Si alguien está respirando, si alguien está funcionando los pulmones en este lugar, bueno, con esa persona estoy hablando. Identifica los ídolos de tu corazón. Los ídolos, como lo hemos dicho en varias ocasiones, es todo aquello donde pretendes encontrar significado, seguridad y satisfacción en la vida. Los ídolos es todo aquello donde pretendes encontrar significado, seguridad y satisfacción en la vida. En otras palabras, todo aquello donde buscas lo que solo Dios ha prometido darte. Todo aquello donde buscas lo que solo Dios ha prometido darte. Lo que solo, dicho sea de paso, lo que solo Él puede darte. Y la pregunta es, en este momento, ¿te cuesta identificar alguno de esos ídolos aún? Hasta este momento te cuesta a ti identificar cuál es tu ídolo. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Te cuesta? Te animo a que te hagas lo que podríamos llamar la prueba del joven rico. ¿Se la quieren hacer? ¿Sí? Piensa en algo. Piensa en algo. Piensa en algo en este preciso momento. Que si te lo quitasen o te lo pidiesen a juro y tú lo tengas que entregar. Piensa en ese algo. Que si te lo quitasen o lo perdieras o te lo pidiesen, tu alma se sentiría tan abatida como aquel joven de esta historia que estamos leyendo. Piensa en ese algo, piénsalo en este momento. Piensa en ese algo que si lo perdieras en este instante, sencillamente tu corazón se abatiría a tal grado como la de este joven rico del cual hoy estamos hablando. No solo tiene que ser dinero, puede ser algo que posees, puede ser una relación que tienes. Puede ser una posición de la que disfrutas. Una posición en un lugar. Te dieron una posición. Bueno, eso puede ser un ídolo. Te dieron un cargo en ese lugar. Eso puede ser un ídolo. Te sientes a gusto con ese cargo que te dieron. Te sientes a gusto, te sientes bien el hecho de que la gente te halague y te diga desde que tú llegaste, todo ha cambiado en este lugar. Te sientes muy agradable con eso. Bueno, piensa, si eso se te ha convertido en un ídolo, no estás por Cristo. No es el Señor, es ese ídolo, es el reconocimiento de eso. Eso que disfrutas, eso que tanto te gusta, eso que si por un instante lo perdieras, eso, hermano, es un ídolo. Este silencio deja en evidencia que todos tenemos, y vaya, no solo uno, sino varios ídolos en nuestros corazones, que nos ponen a pensar si verdaderamente nosotros estamos amando al Señor como Él lo demanda en su palabra, o si sencillamente estamos jugando. Necesitamos razonar acerca de esto. Piensa en esto, hermano, piensa en esto. No podemos pretender poner a un lado al Señor. No podemos pretender colocar a un lado al Señor por ir detrás de cosas que lastimosamente están robando la atención
que le debemos prestar solamente al Señor. Piensa cómo actuarías, cómo te comportarías. Muchos, incluso emocionalmente, cambiarían, entrarían en un estado de miedo, con tristeza, incluso llegarían a reaccionar con violencia si te quitasen eso. Y esa es la verdad, y esto muestra, hermanos, la condición de nuestro corazón. Esa es la verdad, que si a nosotros nos llegan a tocar ese ídolo, muy probablemente hasta con violencia reaccionaríamos. Y todos nos vemos aquí ahorita muy calladitos y sentaditos y muy bonitos, perfumados y acicalados, con la ropita, ¿sabe? Aparentando cosas. Pero basta con que nos toquen ese ídolo para que veamos cómo se nos va a salir lo que verdaderamente está dentro de nosotros. Necesitamos reflexionar en estas cosas. Necesitamos mirar solo a Jesús, poner nuestra mirada solo en Él y poner nuestra confianza solo en Él. Piensa en este momento en ese algo. Piensa, hermanos, eso en lo que pensaste o en eso en lo que estamos pensando, eso es un ídolo. En segundo lugar, la verdadera riqueza de Cristo consiste en descubrir el tesoro que es no otra cosa sino Cristo mismo. ¿Quién es el verdadero tesoro? Cristo mismo en nosotros, Dios mismo en nosotros. Recuerda que este joven aparentaba creer, pero en realidad no lo estaba haciendo. Él creía que creía, pero estaba engañado. Y esta es la verdad de muchas personas que aún tienen años, según ellos, en el Evangelio y creen que creen, pero en realidad, hermanos, no creen. Este joven llegó apresurado creyendo de que él ya lo tenía todo y que simplemente le faltaba este añadiente. Pero déjame decirte, Jesucristo no es un adorno. Jesucristo no es un añadiente más para tu vida perfecta o para tu vida perfeccionista. Jesucristo o lo es todo o no lo es nada. Jesús es el Hijo eterno de Dios hecho hombre. Este joven se creía rico, pero de lo que él no se dio cuenta, o de lo que este joven no se dio cuenta, es que el verdadero joven rico no era él. Porque el verdadero joven rico de esta historia era aquel que estaba parado frente a ese otro joven. Y era verdaderamente ¿quién? El Señor Jesucristo. Por tal razón, hermano, la próxima vez que escuches acerca de este joven rico, sinceramente no era ningún joven rico. Era un pobre joven empobrecido delante del verdadero joven rico, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es aquel del cual el apóstol Pablo habla en 2 de Corintios 8:9, que siendo rico, ¿qué hizo? Se hizo pobre, para que con su pobreza fuésemos nosotros, ¿qué? Enriquecidos. Entonces hoy podemos aprender que el verdadero joven rico, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿a quién estás siguiendo tú? ¿Estás yendo detrás de tus riquezas, de tus logros, de tus ídolos o del Señor Jesucristo? Él ha venido, hermanos, Él ha venido a vivir la vida de obediencia perfecta a la ley. Ese es el verdadero joven rico. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él vino a cumplir a perfección, a cabalidad, toda la ley. La ley que tú y yo no podríamos vivir. Él ha venido para pagar en la cruz la sentencia justa de la ley que tú y yo deberíamos haber pagado, pero que Él ya lo hizo. Y de esta manera conseguir las riquezas eternas en esta vida, en tu corazón espiritualmente y también en la vida venidera, en la vida eterna. Todos los que confían en Él y le siguen desprendiéndose de lo demás, verán esa vida eterna, hermanos. Solamente en Cristo. El teólogo escocés Sinclair Ferguson dijo las siguientes palabras. Él dice que solamente va a trascender a la muerte y va a acompañarnos a la vida eterna aquello de Cristo que haya en nosotros. Eso es lo único que va a cruzar el umbral de la muerte cuando nosotros partamos de este mundo. Lo único que va a trascender la muerte y nos va a acompañar a la vida eterna es todo aquello de Cristo que haya en ¿dónde? Que haya en cada uno de nosotros. Solamente eso, hermanos, va a pasar el umbral de la puerta de la vida eterna. Solo eso. Cristo es la verdadera riqueza para tu vida. Es Cristo Jesús, no los billetes, no tus posesiones, no las casas, no las llaves del carro, no los títulos, no la comodidad, no el prestigio. Todo eso, hermanos, ciertamente está muy bien. Y yo no estoy diciendo con esto de que esté mal que tengas algunas de esas cosas. Pero todo eso, recuerda, todo eso se va a quedar ¿dónde? Todo eso se va a quedar aquí. Absolutamente todo. La ropita que tienes ahorita puesta. Todo eso que cargas, todo eso, hermano, se va a quedar y se va a corroer. Y va a ser destruido. Dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Todas estas cosas que vemos, hermanos, serán sencillamente olvidadas. Quiero que entiendas en esta mañana, Cristo es la llave a la vida eterna. No son tus riquezas, ni tus logros, ni tus éxitos, ni tus títulos aún dentro de una congregación. Porque eso no te salva, eso no te salva.
Tú puedes andar por la vida engañando gente, engañando a cristianos, engañando iglesias. Pero si tú no tienes una vida verdadera en Cristo y no te has arrepentido de todo corazón, hermano, todavía no tienes la llave de la vida eterna. Necesitamos arrepentirnos de todo corazón y reconocer verdaderamente que nuestra confianza debe estar puesta solamente en el Señor, no en nosotros ni en nuestras habilidades. Ponte en esta mañana en las manos del Dios para el que todo es absolutamente posible, incluso para cambiar tu corazón y el mío. Nuestros corazones ciertamente necesitan cambiar, hermanos. A la luz de esto que estamos escuchando el día de hoy, todos los que estamos acá nos debemos dar cuenta de que nuestros corazones necesitan cambiar. Tu corazón necesita cambiar, mi corazón necesita cambiar. Y el único que tiene la capacidad para el cual nada es imposible es Dios. Por tal razón, pon tu corazón en las manos de Él y pídele que te ayude a cambiar. Lo peor que usted puede hacer en esta mañana es decir, esta palabra no es conmigo. Hermanos, porque esto es para todos los que estamos en este lugar. Necesitamos renunciar a los ídolos que muy simuladamente, muy agazapadamente están allí asentados en nuestro corazón. Que nosotros decimos que no, que nosotros decimos no, yo no voy a permitir eso. Pero que están allí y que por cierto, actuaríamos bruscamente, con fuerza, si alguien intentara quitárnoslo. Necesitamos abrir nuestros ojos. Cristo es la llave a la vida eterna. Y el último principio sobre estas verdaderas riquezas. La verdadera riqueza conlleva a renunciar cada día a las riquezas de este mundo. Así definieron sus vidas, ¿quiénes? Los discípulos. Esto es, hermanos, de cristianos. Cristianos que día a día viven renunciando a muchas cosas. Hay muchas cosas a las cuales nosotros debemos renunciar. Al igual que los discípulos, día a día el verdadero creyente vive renunciando a cosas que muy sublimemente se quieren agazapar en nuestros corazones y convertirse en ídolos. Cada día tienes que vivir desprendiéndote de esas cosas. Cada día, hermano, considera, monta en una balanza y pregúntate, ¿qué tanto valor tiene Dios para ti? ¿Qué tanto valor tienen las cosas de Dios para ti? ¿Qué tanto valor tiene Cristo para ti comparado a esas cosas que quieren posicionarse en el trono de tu corazón? Cada día vaciando los bolsillos de tu corazón. Este joven no quiso vaciar los bolsillos. Cristo le estaba diciendo, vacía los bolsillos de tu corazón. Cada día nosotros necesitamos hacer esto, vaciar los bolsillos de nuestros corazones. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay en esos bolsillos allí metidos? ¿Qué estoy valorando yo por encima de la persona de Jesucristo? Para que Cristo sea mi único tesoro. El único lugar donde yo encuentro identidad, donde yo encuentro valor, donde yo encuentro esperanza, donde yo encuentro seguridad. Debe ser solamente Cristo Jesús. Ese debe ser el único lugar donde tú verdaderamente te sientas satisfecho. Pero si lastimosamente son otras cosas en las cuales te sientes satisfecho, estás en un grave error. Timothy Keller dijo lo siguiente: cuando te acercas a Jesús para seguirle, Él te va a pedir mucho más de lo que tú pensabas darle. Pero Él te va a dar muchísimo más de lo que tú jamás imaginaste recibir. Y esa es una verdad. Esa es la verdadera riqueza, hermanos. Renunciar cada día a las riquezas aparentes de este mundo para tener el gran tesoro en el corazón, que es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y cierro con estas aplicaciones. En primer lugar, no des por sentado demasiado tiempo o demasiado rápido tu discipulado. Primera aplicación para que usted se lleve esto y vea cómo aplicarlo a su vida. En primer lugar, no des por sentado demasiado rápido tu discipulado. No des por sentado demasiado rápido tu discipulado. No lo des por sentado. No digas ya yo soy un discípulo del Señor. Ciertamente lo podemos decir en fe, pero debemos examinarnos a nosotros mismos y considerar cómo están los bolsillos de nuestros corazones. Porque ciertamente a la luz de la sociedad y a la luz de cualquiera de nosotros, ese joven que se acercó al Cristo, cualquiera hubiese dicho que ya era un ¿qué? Ya era un discípulo. Perfecto, mira todo lo que ha logrado. Pero la verdad es que no lo era, hermanos. Puede haber dentro de estas cuatro paredes, y créame, hay en muchas congregaciones personas que se creen algo que no lo son. Este joven se creyó algo, pero que lastimosamente Cristo a través de sus palabras le dejó claro de que no era ningún discípulo y que terminó aferrándose a sus cosas. Tú y yo podemos vernos en esta condición, donde podemos estar considerándonos discípulos de Jesús, pero a la hora de verdad, a la hora de la verdad, cuando tenemos que tomar una decisión, tal vez el inclinar nuestras balanzas hacia las cosas de este mundo dejaría claro verdaderamente quiénes somos. No des por sentado demasiado rápido tu discipulado, ni tampoco el tuyo ni el de otros. ¿Ok? La verdadera señal o evidencia del discipulado será esta: nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué dijeron los discípulos? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Esta, hermanos, sigue siendo la descripción de los verdaderos discípulos de Jesús. Esta sigue siendo la misma descripción del verdadero discipulado. ¿Cuál es? Negarse a sí mismo, tomar la cruz, siguiendo las demandas del discipulado, aún en este tiempo, aún en este 2024. La pregunta es, ¿vas a dejar que Cristo discipule cada área de tu vida? ¿Vas a dejar que Cristo sea el que escudriñe cada rincón de tu corazón
para ver cómo están tus bolsillos? Porque vienes a entregarle el corazón a Cristo, pero con ese corazón lleno de bolsillos, donde tienes ídolos guardados. Necesitamos abrir nuestro corazón con relación a esto. Segunda aplicación, identifica urgentemente cuáles son tus ídolos que te están arruinando. Este joven estaba arruinado por sus ídolos. Este joven estaba arruinado por causa de su propia riqueza. Entonces, ¿qué debes hacer? Identifica urgentemente cuáles son los ídolos que te están arruinando. Aquello por lo que reaccionas emocionalmente o por lo cual reaccionarías emocionalmente y bruscamente si te lo llegasen a tocar o a pedir. Escudriñalo. Y de nuevo Tim Keller dice la frase con relación a esto: si quieres que Dios sea tu Salvador, tienes que estar dispuesto a perder aquello que consideras tu Salvador. Si quieres que Dios sea tu Salvador, tienes que estar dispuesto a perder aquello que consideras tu Salvador. Y todo el mundo tiene algo, dice este escritor. Todo el mundo tiene un objeto, una cosa que ante sus ojos se ha convertido como su Salvador. La pregunta es, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? En otras palabras, ¿qué amas más que a Jesús? ¿Dónde? ¿En qué o en quién estás tratando tú de encontrar ese significado, esa seguridad, esa satisfacción? ¿En la vida de Dios, en Dios, solamente en el Señor que tiene la capacidad de darte la libertad y la salvación? ¿O en esas cosas que tú mismo has considerado como más importantes? Y en último lugar, en tercer y último lugar, sobre todas las cosas, hermano, guarda tu corazón para Jesús. Guarda tu corazón para Jesús. Eso es lo que nos dice el Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida eterna. Y la pregunta es, ¿cómo hacerlo, pastor? ¿Cómo hacerlo? Bueno, en primer lugar, predícale a tu corazón el Evangelio constantemente. Predícate el Evangelio, hermano. Constantemente predícate el Evangelio. Expon tu corazón ante el Evangelio, ante el verdadero Evangelio, el Evangelio que te confronta. No el Evangelio que domingo a domingo te hace emocionar y te hace pegar 3 brinquitos, pero que cuando sales de la puerta de la iglesia sigues siendo la misma persona. Tú necesitas un Evangelio que te confronte, que te rete y que te llame a verdaderamente ser transformado. Deja que el Jesús del Evangelio, no cualquier Jesús, el Jesús Salvador, el verdadero joven rico, el que se hizo pobre para que por su pobreza en la cruz tú fueses eternamente enriquecido con el perdón de los pecados, con la paz de Dios, con la adopción en su familia, con la vida eterna con Él. Deja que ese Evangelio, el Evangelio de ese Jesús, cautive tu corazón. Que ese Evangelio limpie todos los ídolos de tu corazón, todos los que están allí guardados, y que dejen espacio solamente para Él, para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores, para ese que no cambia, para ese que el orín y el moho no lo van a corromper. Porque todos los demás tesoros e ídolos que tengamos, hermanos, serán olvidados y serán sencillamente desmoronados como polvo. Hasta el punto de que tú también puedas decir que pierdo todo, no importa lo que tenga que perder, con tal de asirme de Cristo, como dijo Pablo. Ir en pos de Cristo, ir detrás de Cristo, eso es lo que necesitamos. Otra cosa que necesitamos con relación a esto, estate alerta de cómo te relacionas con aquellas cosas que te pertenecen. Esto es muy importante, hermanos. Tienes que estar pendiente de cómo te relacionas con aquellas cosas que te pertenecen. Con aquellas cosas que están en tu entorno, o con aquellas cosas que posees. Es muy importante hacer esto. Estar pendiente, velando, cómo es tu actitud con esas cosas que te pertenecen, con esas cosas que tú tienes. ¿Cómo es tu actitud hacia esas cosas? ¿Cómo te desvelas por esas cosas? ¿Cómo te mueves por esas cosas? Hazte la pregunta, ¿esas cosas tú las posees o ellas te poseen a ti? Hazte esa pregunta, hermano. Háztela en esta mañana. ¿Esas cosas las posees tú o ellas te poseen a ti? ¿Te hacen sentir mejor, satisfecho? ¿Te hace sentir bienestar, seguridad, superioridad? Incluso podría ser, si las tienes y son objeto de tu preocupación, de tu ansiedad. ¿Te da miedo, te daría miedo y tristeza llegar a perderlas? Bueno, hermano, todo eso son ídolos que están allí agazapados en nuestros corazones. Sobre las posesiones, hablando de los materiales, él también, como en el caso de nuestra historia, mira cómo oraba este hombre, Agur, ¿se acuerdan de él? Que lo tenemos en Proverbios 3:30, del 7 al 9. ¿Qué dice él en su oración? Este proverbista: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des, y aquí está la clave de lo que quiero decir, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan diario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de quién, el nombre de mi Dios.
Esto, lo que nos enseña en cualquier ámbito de la vida, hermanos, es que necesitamos una relación equilibrada. Escúcheme, necesitamos una relación equilibrada con todo lo que tenemos. Llévate esto en esta mañana. Necesitamos una relación equilibrada con todo lo que tenemos. Tenga una relación equilibrada con sus posesiones. Tenga una relación equilibrada con su esposa, con su esposo. Hay gente que es empecinada y que es terca y que es sobreprotectora, son celópatas y no hayan qué hacer con el esposo y con la esposa. Sinceramente, hermanos, si tu actitud es una actitud desesperada, de estar todo el tiempo angustiado y pensando dónde estará, con quién estará, pues déjame decirte que esa mujer y ese hombre se te ha convertido nada más y nada menos que en tu peor ídolo, en tu peor ídolo. Necesitamos tener cuidado con esto. Hermanos, ciertamente necesitamos ser responsables como mayordomos, como esposas y esposos, pero necesitamos tener cuidado, equilibrio con las relaciones que tenemos, con las cosas que el Señor nos ha permitido tener. Tal vez posees cosas, pero quiero decirte algo, hermanos. No poseas cosas, no busques poseer cosas, más bien busca administrarlas. Lo que nosotros tenemos, lo tenemos ¿por qué? Por gracia. Esto nos da un principio a nosotros. No poseas cosas, más bien administralas. No te creas poseedor y dueño de nada, hermano. Sea una casa, un carro, lo que tú tengas. No te creas dueño de eso. Simplemente busca ser un administrador. Un pastor no es dueño en lo absoluto de todo lo que está en este lugar, ni del corazón de cada una de las ovejas. Es un mero servidor que administra las gracias del Señor. Solamente eso. No somos dueños de nadie, ni de nada, hermano. No te creas poseedor o dueño de nada. Solo administralas, entendiendo que el Señor es el absoluto dueño de todas las cosas que tienes. ¿Puedes decirle hoy al Señor eso? Señor, reconozco que tú eres el dueño de todo lo que tengo y que yo simplemente soy un administrador. ¿Puedes reconocer eso, hermano? O lo que el Señor te ha dado se ha convertido en una razón para que ni siquiera pegues los ojos en la noche. Porque hay gente que ni siquiera duerme, hermano, por estar pendiente, asomándose a ver si no le robaron el carro. Hay gente que no duerme ni siquiera, hermano, por cosas, por tonterías, cosas triviales. ¿Hasta dónde ha llegado el punto de la idolatría en tu corazón? Que ni siquiera duermes pensando en eso. Hermano, por favor, solo Cristo merece el lugar de nuestros corazones. Solo Cristo merece el honor y la gloria, que Él sea el centro de tu vida. Por favor, que esto no se convierta en un cliché solamente en nuestras bocas. Sí, pastor, que Cristo sea el centro de mi vida. Ajá, pero que eso deje de ser una muletilla evangélica y que verdaderamente pase a ser una realidad. Es mi oración en este día que tú salgas de este lugar verdaderamente reconociendo esto, hermano. Que renunciemos a los ídolos que se han entronado en nuestros corazones. Esto no es un mensaje contra la propiedad privada, ¿ok? Que nadie se equivoque. Simplemente es cómo te vas a relacionar con aquellas cosas que tienes por la gracia de Dios y su bendición, y que por su bendición ahora son tuyas. ¿Cómo te vas a relacionar con esas cosas? Esa era la filosofía que había detrás de la iglesia primitiva. ¿Se acuerdan de la iglesia primitiva? En esa iglesia primitiva vemos este ejemplo, hermanos. En Hechos capítulo 4:32, que dice: ninguno decía ser suyo. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Esta era la mentalidad de la iglesia primitiva, que no consideraban ninguna de las cosas que tenían como suyas propias, sino que simplemente las compartían con los demás. Necesitamos nosotros tener esta actitud. Invierte tiempo y esfuerzo en hacer riquezas, pero riquezas espirituales, hermanos. Por favor, invierte tu tiempo y tu fuerza, tu juventud, tu ánimo, tu ímpetu, pero inviértelo en hacer cosas, riquezas espirituales. Dedícate a ello, a esas riquezas que suman más de Cristo en tu vida. Dedicarte a la lectura de las Escrituras, al estudio de la palabra de Dios, a la oración, a la comunión con la iglesia, a ayudar a los hermanos que lo necesitan. En eso es que debes invertir tu vida, hermano. Y no estoy diciendo con esto de que no tengas un trabajo de forma paralela, que no tengas una empresa o que no te dediques a hacer cosas, pero estas son las cosas verdaderamente espirituales que necesitamos nosotros. Invertir tiempo en todo esto. ¿Cuánto tiempo inviertes en la lectura diaria de la palabra de Dios? ¿Cuántos libros de la Biblia llevas leídos nada más en lo que va de año? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto oraste esta mañana? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Cómo está todo eso, hermano? Y aquí es donde está el bendito problema. Aquí es donde está el meollo del asunto. Que nosotros pretendemos buscar iglesias donde nos sintamos bien. Pretendemos buscar lugares donde llegar y aparentar cosas. Pero ¿de qué te sirve todo eso si tú no estás llevando una vida verdaderamente en lo íntimo y en lo secreto? Es allí donde verdaderamente, hermanos, necesitamos llevar una intimidad. No busquemos una iglesia perfecta porque no la vamos a encontrar. Más bien busca llevar una vida íntegra delante del Señor. Más bien busca llevar una vida de oración. Una vida donde verdaderamente tú mismo puedas darte cuenta por el Espíritu Santo que has nacido de nuevo. Es mejor que te des cuenta que no eres cristiano ahorita, a que llegue el día, Mateo 7, 21, 22,
Y que el Señor te diga, o que tú le digas, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello. Pero ¿qué responderá el Señor? Apártate de mí porque no te conozco. Es mejor que nos demos cuenta ahorita en este momento, hermanos, que necesitamos arrepentirnos, a estar toda la vida creyendo que somos creyentes, solamente porque vamos a un lugar a pegar brinquitos, a levantar las manos y a aparentarle cosas a la gente. Con eso, hermano, tú podrás impresionar y aparentarle algo a las demás personas, pero al Señor no lo podrás engañar. Necesitamos invertir en una vida cristiana verdadera, en un día a día. Y eso se tiene que evidenciar en la forma en cómo yo manejo todos los asuntos de mi vida, en mi relación con mis hermanos, cómo amo a mis hermanos, a pesar de las fallas que ellos puedan cometer. Necesitamos, hermanos, invertir tiempo y esfuerzo en las cosas espirituales. Todo esto ayudará a tu corazón a guardarlo de la codicia, del egoísmo, de la amargura. Y por último, hermanos, Pablo le escribe a Timoteo que le diga a los ricos de este siglo que echen mano de la vida eterna. Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en quién, en el Dios vivo. Y de la misma manera, hermano, te lo digo en esta mañana de parte de Dios. No pongas tu mirada en los logros que has alcanzado. No pongas tu mirada en tus riquezas. No pongas tu mirada en los títulos religiosos o eclesiásticos que puedas tener dentro de una congregación. Pon tu mirada y tu vida solamente en el Dios vivo, en aquel que es el único que tiene el poder y la autoridad para darte la salvación. ¿Qué significa esto, hermanos? Que vivamos según los valores del cielo y no los valores terrenales. ¿Cuáles son los valores terrenales? Lo dijimos al principio. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Pero ¿cuáles son los valores celestiales? Pensar en las cosas del cielo, renunciar a nosotros, renunciar a nuestro ego, seguir a Cristo, dejar las riquezas de este mundo y buscar las riquezas celestiales. Que andemos aquí en este presente, así como quisiéramos andar un día por la eternidad. Cuando traspasemos el umbral de la eternidad, entraremos en la gloria de Dios y entraremos sin ninguna de las cosas que tenemos aquí terrenales. Por tal razón, comienza desde ya a vivir de esa manera, desprendiéndote de esas cosas y dándole valor solamente a lo eterno, a que entiendas que la verdadera riqueza es Cristo Jesús. Tu verdadera riqueza es Cristo, no es la ropita que cargas ahorita en este momento puesta, no son tus títulos dentro de una congregación. Tu verdadera riqueza no es la casa a la cual vas a llegar ahorita y vas a abrir la puerta y vas a entrar y te vas a sentir muy elegante y muy confortable. No, tu verdadera riqueza no es eso. Tu verdadera riqueza no son tus seguidores por tus redes sociales. Tu verdadera riqueza, hermano, es Cristo Jesús. Sin Cristo sencillamente estamos perdidos. Sin Cristo, sencillamente, hermanos, no somos absolutamente nada. Solo en Cristo está la salvación. Solo en Cristo está la vida eterna. Y necesitas entender esto en esta mañana. Si estás aquí por primera vez, sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Que te falte todo en la vida, pero que no te falte Él. Que te pueda faltar cualquier cosa, pero que el Señor no nos falte a nosotros, porque Él es la verdadera riqueza. Cristo es la verdadera riqueza. Hermanos, esta escena del joven pobre, porque esa es la verdad, del joven pobre, nos enseña que pueden haber muchas personas acercándose a Cristo con intenciones equivocadas, pero que si no hay negación, no vamos a ser verdaderamente discípulos de Cristo. Esto es lo que nos enseña esta escena del joven rico. Que habrán personas que se acercarán a Jesús con intenciones equivocadas, pero si no hay negación, si no hay muerte al yo, hermanos, sencillamente no hay salvación y por ende no hay un verdadero discipulado. Evalúa tus relaciones con las riquezas. En conclusión, evaluar nuestra relación con las riquezas. Número 1. Número 2, reflexiona sobre cómo afectan esas riquezas tu vida espiritual. Reflexiona cómo afectan las cosas que tienes tu vida espiritual. Practica el desapego y la generosidad. Practica el desapego, hermano. Practica el desapego. Es decir, renunciar, desprenderte, el desprendimiento de las cosas que tienes. Practica eso, hermano. Practícalo. Y busca la generosidad. 4, busca fomentar la dependencia de Dios. Siempre reconoce que necesitas depender de Dios en lo absoluto. 5, reconocer que nuestra salvación es un regalo y que no es por obras. Que quede claro en esta congregación que la salvación no es por obras. Es un regalo meramente inmerecido y dado por Dios, quien es el único que puede ejecutar la salvación en nosotros. 6, fortalecer la fe aún en los momentos de dificultad. Fortalece tu fe aún en los momentos difíciles, aferrándote al Señor. 7, refuerza el compromiso con tu discipulado. No descuides tu discipulado. Tú no eres discípulo de Cristo porque hiciste una oracioncita. ¿Sabe? La famosa oración del pecador, con la cual se ha engañado a millones de personas, haciéndoles creer que ya son creyentes simplemente porque repitan después de mí. Con eso hemos engañado a millones de personas. La iglesia ha hecho eso. Pero no debemos descuidar nuestro discipulado.
No debes descuidar tu discipulado. Y cuando hablo de discipulado no me refiero solamente a venir a una reunión de estudio bíblico, sino a tu día a día. A tu día a día. ¿Cuánto te estás negando? ¿Cuánto estás cargando la cruz? 8. Recordar las promesas de recompensa en el cielo. Él ha prometido recompensas en el cielo. Recuerda eso, que eso nos anime. Y sobre todo entendiendo que la mayor recompensa no es el cielo, sino aquel que es el dueño del cielo. Dios mismo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Dios mismo. Allí presente, Él es verdaderamente la mayor satisfacción. Y por último, hermanos, comprometernos a servir y amar a los demás. Comprométete con tu iglesia. Comprométete con la iglesia, la cual tú has determinado a ser el lugar donde tú quieres crecer. Comprométete con esa iglesia y busca verdaderamente ser un discípulo de Cristo, que modelas a Cristo, no que aparentas a Cristo. Hermanos, por favor, cansémonos ya de estar engañando a la gente, queriendo mostrarle algo que no somos. Necesitamos pedirle al Señor que nos haga nacer de nuevo y que verdaderamente podamos ser sus discípulos, entendiendo que Él es la verdadera y única riqueza. Oremos. Señor, Padre Dios eterno, te damos gracias por tu palabra, que como siempre, Señor, es viva y eficaz y nos habla a pesar de nuestra debilidad. Sabemos, Señor, que lo que es imposible para nosotros es completamente posible para ti. Por eso hoy te rogamos, por favor, que tú estés haciendo que nuestros corazones se vuelvan a ti verdaderamente. Señor, por favor, te pedimos, después de escuchar esta palabra, que nos ayudes a reconocer, Señor, que nuestro corazón ha estado lejos de ti. Porque hemos ido detrás de ídolos, Señor, de personas. Aún el conocimiento se nos ha vuelto nuestro ídolo. El pretender creer mucho de la Biblia, de la palabra, o el haber logrado ciertas cosas espirituales, también se nos pueden volver nuestros ídolos. Señor, te pedimos perdón. Perdónanos por la jactancia, Señor, la jactancia de creernos algo que no somos. Y de pretender, Señor, que ese algo, o esa persona, o ese objeto requiere, Señor, la atención que solamente tú te mereces. Por favor, perdónanos porque reconocemos, Señor, en esta mañana que hemos prestado más atención, hemos invertido fuerzas, ímpetu, juventud, tiempo, dinero, Señor, en cosas que lastimosamente con el pasar de los años, la verdad es que no nos han dejado nada bueno. Lo que nos han dejado simplemente, Señor, es el reconocimiento de los hombres. Y hoy podemos reconocer delante de ti que esos son simples baratijas comparados, Señor, con el llamado que tú nos haces, tan digno y tan alto, de ser tus hijos y de ser tus discípulos, Señor, que un día heredarán la vida eterna. Señor, ¿con qué precio, con qué cara, con qué nosotros te podemos pagar eso, Señor? Con absolutamente nada. Solo tú eres digno, Señor. Y hoy te damos gracias, Padre, porque nos has exhortado y nos has hablado a través de tu palabra, para que de una vez por todas, Señor, reconozcamos verdaderamente, Dios, cuáles son los ídolos que hemos tenido escondidos en nuestros corazones, Señor, y que una y otra vez reincidimos en ellos de una manera pecaminosa, no queriendo renunciar. Ayúdanos, por favor, Señor, en este día que nuestros corazones verdaderamente se vuelvan a ti. Perdónanos, Señor, cuántas cosas se han agazapado en nuestro corazón y nos han absorbido toda nuestra atención, la atención que solamente tú te mereces, el tiempo que tú solamente te mereces, Señor. Reconocemos que hemos invertido en otras cosas, reconocemos que hemos prestado más atención a otras cosas que a ti, Señor, que a lo que tú nos quieres decir, que a lo